Bienvenidos a esta última lección de este curso, Una Nación Caída. Estamos en la lección 8, que es la última lección de este curso. Gracias por su dedicación, gracias por su preparación para cada clase, gracias por su participación en las clases. Lo aprecio mucho. Yo he aprendido mucho durante este curso y espero que hayan aprendido muchas cosas también acerca de Dios, acerca del Antiguo Testamento. Algunas personas a veces dicen, el Antiguo Testamento es toda ley y el Nuevo Testamento es gracia, pero espero que hayan visto que hay ley y gracia en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar. Y aquí, pues, para nuestra tarea, vimos los primeros 4 capítulos de Nehemías y también 2 versículos de capítulo 6. Aquí parece una línea de muchos números porque es el enfoque de hoy. Entonces, si tienen sus Biblias, si tienen sus apuntes, sus respuestas, las pueden tener a la mano. Y empezaremos con una oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos crecer por medio de este curso, que no solo seamos conocedores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos que bendigas a tu iglesia con líderes como Nehemías, valientes, sabios, decisivos y llenos de fe para orar sin cesar. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Ok, aquí tenemos la historia de Nehemías y vamos a ver cómo cuadra con la historia de Esther y la historia de Esdras que vimos en las últimas lecciones. Y comenzamos con nuestra parte de considerar. Y recuerden, este paso es el enfoque del proyecto final. Entonces, si tienen algunas preguntas o quieren profundizarse en el por qué hacemos estas preguntas, hagan las preguntas ahora. Hagan las preguntas después de la clase o durante estas preguntas. No hay problema en eso. Y la primera pregunta es, como siempre, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Los personajes principales. Sé que hay algunos personajes no tan grandes en la historia. No necesitamos mencionarlos a ellos, pero podemos mencionar los principales. A ver, Elis. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Dios lo bendiga en gran manera a usted y a todos mis amados hermanos. Bueno, los personajes que yo tengo acá es Dios, Nehemías, Ajá. Gracias. ¿Alguien más? A ver, Cruz Flores. Asaf, guarda del bosque del rey, Altarjerjes, capitanes del ejército, gente de a caballo, sumo sacerdote, Eliasib, sus hermanos, el pueblo y sus familias, la reina que estaba con el rey, entre otros. Gracias. Fabián. Sí, bueno, se olvidaron de decir otros que eran importantes, que es Sanbalat, gobernador de Samaria, Tobías el amonita y Gesén el árabe. Gracias. Los que se oponían a la reconstrucción de las murallas Claro. de la ciudad. Bien. Y a ver, ¿quién es más? A ver, Nelly. Gracias, pastor. Buenas noches. También está Acalías,
padre de Nehemías, Ujú, Ananí, varones de Judá, Secanías, hijo de Ará, ujú, Joanán, Musulán, Penequías, Zambalá, como dijo el hermano, ujú. Tobías el amonita, Sí. Gesén, el sumo sacerdote y hombres de Jericó. Ok, gracias. Fantástico. Ahora les hago la pregunta, ¿quién era Nehemías antes de ser gobernador de Jerusalén? ¿Quién fue Nehemías? Copero del rey. Sí, copero. ¿Y qué hace un copero? Llevarle la copa al rey en la mano y extender la mano y entregarle la copa. Era la Sí, misión del copero, atender al rey. entonces el rey de Persia, Artajerjes, tenía un copero porque tenía enemigos y de vez en cuando los enemigos quieren envenenar al rey, matar al rey. Entonces necesitaba una persona de alta confianza y esa persona era Nehemías. Nehemías, Ujú. Gracias. Y Artajerjes es el rey de de Persia, de Persia. Persia. Correcto, correcto. Gracias. Grimaldo. Bueno, el copero del rey era aquella persona que prácticamente todo lo que iba a comer el rey tenía que probarlo, ¿verdad? Para eso mismo como señaló usted, por si algo estaba envenenado, primero se moría el copero, era un puesto algo bastante delicado, me explico, debido a esto. Ujú. Gracias, sí, exactamente. Alta confianza, porque alguien podría decir, yo voy a pagarle $10,000 si pones la vista gorda y no mires lo que estoy haciendo al vino del rey para matarlo. Bien, bien. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos de la historia. ¿Le puedo decir yo algunos de lo que encontré? ¿Ok, Fabián? Bueno, sí, las ruinas, los muros, las cartas del rey, las lanzas, los escudos, arcos y flechas, las puertas quemadas y el templo de Jerusalén y la espada. Esos son los que encontré. Gracias. Nelly. No, se me olvidó bajar la mano. Ok, está bien. Gracias. Tenemos las ruinas y las murallas que necesitaban ser reconstruidas, las puertas quemadas. Entonces, imagínense, si tienen una ciudad sin muros y sin puertas, no es una fortaleza para nada. Entonces, por años y años y años seguía así. Entonces, no tenían poder, no tenía potencia en esa área, en esa región. Y las cartas, ¿qué tiene que ver las cartas con la historia? Y las cartas era para preservar al pueblo de Israel, al remanente que había venido, para salvar. Ujú. Sí, sí. Entonces, cuando Nehemías estaba regresando a Jerusalén, necesitaba cartas para su recomendación y para entrar bien. Jacqueline. O sea, que las cartas eran como la recomendación que él llevaba para que lo conocieran. Ujú. Gracias, pastor. Yo solo quería agregar en objetos la luna que se ve en el video y algunas canastas que me acuerdo que vi.
Canastas también. Gracias. Ok, vamos a seguir. ¿Dónde ocurrió la historia? La historia ocurre en Susa, pastor, en la capital de Persia. Ok, gracias. Elis, Sí, para confirmar lo que dijo el hermano, la capital del reino, Susa. y después la primera parte ocurrió en Susa, pero ¿dónde ocurrió después? En Jerusalén. En Jerusalén. Sí, sí. Tengo el mismo mapa de la lección pasada. Y para ubicarnos, primero identificamos el mar Mediterráneo aquí, en la parte izquierda, el río Jordán, el mar de Galilea y también el mar Salado o el mar Muerto y Jerusalén. Y aquí, en la parte derecha, tenemos Susa, la capital, Persia, y básicamente donde tenían que ir para regresar a Jerusalén. Nehemías tenía que viajar por todo eso. De hecho, es una distancia de 1500 kilómetros. Y no sé dónde viven ustedes, pero de aquí en Quito, donde yo vivo, hasta Medellín, Colombia, son 1200 kilómetros, creo. Entonces es una aproximación para nosotros. Gracias. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Según tengo estimado, 450 años antes de Cristo. Sí, es O sea, cuando hizo el viaje. sí, es una buena estimación. Ujú. En el chat, sí, lo mismo. Aquí tengo una tabla cronológica que me gusta. Y para explicarlo un poco, tenemos Nehemías aquí, 400 años, 50 años antes. Y también tenemos los personajes, otros personajes, Esdras y Esther. Y es muy interesante ver la historia aquí. Esdras regresó porque el rey Ciro, aquí abajo, había ordenado que todos los deportados regresaran o pudieran regresar. Entonces Esdras reconstruyó el templo. Luego había una pausa, historia suspendida, no tenemos mucha información. Y luego Nehemías regresó y reconstruyó la ciudad. Y en esta pausa es la historia de Esther. Y recuerden la historia de Esther. Ellos querían matar a todos los judíos. Entonces, si Dios no hubiera usado a Esther, no habría Nehemías, no habría una ciudad de Jerusalén, no habría un remanente, como decimos. Entonces, es interesante ver cómo Dios usó a Esther para guardar su pueblo a través de los años. ¿Algunas preguntas, comentarios? Pastor, yo tengo una duda que ya no pude investigar, pero cuando se dice en el mes de Kisleu, o póngale, me acuerdo que también decía el mes de Nisan,
¿A qué se refiere eso? O sea, ¿qué meses es? Pues tenían su calendario con sus meses, entonces usualmente seguían los tiempos de la luna. Ese entonces, en vez de tiempos de sol, de cómo gira la Tierra alrededor del sol. Entonces usaban la luna para marcar sus meses. Desconozco la historia de los calendarios y todos los calendarios, pero No, gracias por notar eso. Ok, ¿cuál es el problema o cuáles son los problemas de esta historia? Elis. Pastor, yo arrancaría el primer problema que veo allí es cuando llegan sus hermanos y Nehemías le pide información de cómo está su gente allá en Judá, en Jerusalén, que le cuentes cómo están ellos y ellos le dicen que están pasando una situación amarga, que están sufriendo mucho y ese sería uno de los problemas que yo veo. Otro problema que yo veo es cuando se levantan los opositores, como Sanbalat. También cuando nosotros vemos que esa misma oposición genera entre ellos como que celos, el rencor. Hay momentos en donde lo que aflora es como la rabia entre los opositores con el pueblo. Gracias. Nelly. Bueno, para mí pensar, Jerusalén quedó a la deriva sin muros ni puertas, nada que lo protegiera. Y si querían recoger a la gente en cautiverio, no podían porque tenían que reconstruir los muros primero. Entonces el problema era que Jerusalén no tenía protección por ninguna parte. Gracias. Fabián. Bueno, yo encontré acá que, bueno, Jerusalén está en ruinas, sin embargo la muralla fue construida, eso por un lado. Y después otra de los problemas que veo es que había muchos judíos que eran, ¿cómo le puedo decir?, que se burlaban de la ciudad. O sea, los enemigos se burlaban de la ciudad y el pueblo también, o sea, el pueblo de Israel, de Judá, no se acordaba de la palabra de Dios, o sea que había incredulidad, ¿no? Gracias, Fabián. Gracias. Nada los problemas. Vamos a seguir a la parte de consolidar para aplicar la historia a nuestra vida. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado? ¿Cuáles pecados vemos en la historia y podemos confesar en nuestra vida? Pastor, el pecado que yo veo en la historia y ahí pues, es redundante un poco, pero sería la frialdad de los corazones de todos, porque igual querían reconstruir la muralla o el país y todos se enojaron muchísimo por eso con los enemigos, con Nehemías, ¿verdad? Entonces, siento que también tenían la envidia, la maldad, pero más que todo los corazones muy, muy duros.
no querían a Nehemías que construyera el pueblo de Jerusalén. Ujú. Sí, Y envidia, es lo maldad, mismo ¿no? de hoy en Comparándonos día. con otros. Ujú. Sí, pastor. Gracias. ¿Alguien más quiere mencionar algunos pecados que Sí, ven? pastor, buenas noches. Sí, buenas noches, Magali. Buenas noches. Sí, una de las cosas que confesamos en esta historia es que no nos gustan de pronto, cuando alguien llega, de pronto siempre nos oponemos a los cambios. Somos personas muy egoístas porque cuando pues viene alguien, inclusive en nuestra casa, en nuestros hogares, qué sé yo, o sea, confieso yo, hay mucha envidia y mucha celos. Y eso es lo que pensaba, tenían mucha envidia y esto nos toca también a nosotros, porque somos personas que no estamos a veces conformes, pues y cuando vemos que alguien llega, como es el tiempo que llegó Nehemías y quiso reconstruir el templo, hubieron muchos que se opusieron. Entonces, el pecado que confesamos aquí, confieso personalmente, creo que es la envidia y no aceptamos muchas veces cambio de la gente que llega de otro lado. Algo así. Pastor, gracias. Ujú. Gracias. Resistencia a cambios Ujú. de una manera pecaminosa. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo también veo el problema del lado del miedo, del temor y de la cobardía delante de los enemigos de Dios. Ok. Eso es lo que veo yo, el problema del miedo, porque estaban inseguros ellos mismos. Sí, gracias. Bien, bien. Vamos a seguir. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo que Dios me ama? Profe, yo quiero hablar. Sí, adelante. En Nehemías, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice: acuérdate ahora de las palabras que dices a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaré, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volvereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Allí veo la bondad y el amor de Dios, que aunque andemos, aunque volvamos detrás de él, o sea, lo dejemos a él, pero si volvemos a él arrepentido, él nos abre sus brazos de amor y nos atrae hacia él. Entonces, vemos el amor de Dios en llamarnos a arrepentimiento. Él nos llama a arrepentirnos. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Rivaldo, Rivaldo sí. primero. Sí, Rivaldo. Uh-huh. Bueno, yo veo en esta historia de Nehemías algo bien interesante. El pueblo de Israel ya con su exilio había cumplido, como quien dice, lo que habían hecho y habían devuelto su creencia a Dios y ese era lo que estaban enfocados desde Babilonia y después junto con los persas. Vemos que ellos regresan por Esdras construye el templo, Esdras fue que hizo el templo, ¿verdad? Pero como estamos claros que el templo no tenía la belleza que tenía el otro templo, por eso que muchos judíos y muchos sacerdotes judíos no les gustaban cómo había quedado el templo comparado con el anterior que había hecho Salomón. Ese es un mitrash judío número 1. Y ¿qué ocurrió? Que hablando ahora de otro emperador cuando viene Nehemías de Artajerjes le da la potestad a Nehemías, pero Nehemías llega
a Jerusalén, y Nehemías tampoco sabe ni siquiera qué va a hacer. Creo que fueron 2 o 3 días después que por sueño se levantó, cabalgó, vio las puertas caídas, comenzó a reestructurar las puertas y las murallas, y los israelíes tenían que defender con espadas y trabajar haciendo su muro, que lo hicieron muy, muy bueno. También estamos hablando que ya tenemos a otro emperador, Artajerjes, y muchos de los gobernantes de algunos estados de los persas no le daban el apoyo económico, ¿verdad? Porque desconocían el decreto que había dado Ciro del apoyo. Entonces, cuando Zambalán se entera de esto y comienzan a averiguar a razón de qué se debía de darle el apoyo, se encuentran este decreto y lógicamente le dan el apoyo. O sea, como el plan de Dios que escrito para que le diera al pueblo de Israel existía para que regresaran nuevamente ellos a su tierra, y cómo se puso la maldad por tapando este decreto que ya existía de otro emperador antes de Artajerjes, que se le tenía que dar el apoyo al pueblo de Israel para que levantara su muro cada uno de ellos. O sea, Dios siempre lo cubrió, lo protegió, me explico, de estos males, ¿verdad? Para poder llegar al final de la instrucción, por lo menos lo que fue terminar y de hacer las puertas, que eso fue lo que hizo Nehemías, porque el templo lo levantó Esdras. Gracias. Protección de Dios. Le damos la palabra a Fabián. Sí, bueno, yo personalmente veo el amor de Dios cuando Dios en realidad levantó a personas para guiar al pueblo de Israel y para animar a esos judíos que estaban en una situación de que no se encontraban bien por todo lo que estaban pasando. Entonces yo veo el amor de que a través de la gracia de Dios, que los haya tocado, porque en realidad fueron como instrumentos tocados por Dios para que esas personas pudieran hacer esto de ayudar a los que estaban en cautiverio, que era Israel. Gracias. Entonces, en los líderes maduros que Dios nos da. Gracias. Ya. Pastor, yo digo también la provisión de todo lo que se necesitó para la reconstrucción del templo, de los muros. El mismo respaldo que Dios le dio a este liderazgo a través de los gobernantes. Y los añadía como que las personas que estaban a los alrededores. Bien, gracias. Pastor, bueno, Pastor, me gustaría dar aquí yo veo también en el capítulo 4 cómo Dios pone pues en el corazón de los judíos, pues le da fortaleza y sabiduría, y Dios los respalda porque ellos deciden seguir adelante a pesar de la oposición que tenían. Ellos se unen para terminar el templo. Cuando ellos se dan cuenta que había mucha oposición, pues se toman de sus creencias, se toman de la fe para seguir adelante. Y ven el respaldo de Dios y ponen en su corazón valentía, porque ellos tenían temor de todas maneras. Tenían temor, pone valentía, y ellos deciden unirse más bien porque esto los estaba como un poco separando, porque uno quería hacer de pronto una cosa, o sea, había disensión ahí. Entonces veo que Dios aquí en el capítulo 4, en 15, 16, habla de que Dios los respaldó, les dio fortaleza y puso valentía en sus corazones para seguir adelante. Gracias. Gracias. Me hace recordar el versículo en Filipenses. A ver.
Y Filipenses 2:13 dice, Dios es quien produce en ustedes tanto a querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Gracias. También cuando recordamos especialmente los líderes, queremos recordar a Jesús, quien es el mejor líder que tenemos, quien nos protege, quien nos guía y quien nos salva, quien intercede por nosotros y defiende de todo mal y enemigo. Y la última pregunta es, ¿qué voy a pedir que Dios obre en mi vida después de leer esta historia? Privado. Bueno, que obra en mí la paciencia en sus tiempos, me explico. O sea, que debemos de confiar en Él y que las cosas se darán a su tiempo. Gracias. Edinson. Sí, Luca, perdón, no está. Acá hay un tema muy importante, ¿no? O sea, ¿qué voy a pedir que Dios obre en mi vida después de leer esta historia? Bueno, yo veo un tema de restauración en mi vida, un tema de restauración de lo que era a lo que soy hoy en día. Y por encima de esa restauración a veces nosotros tenemos dificultades y que Dios me ayude a perseverar. Eso es lo que yo quisiera en mi vida después de leer esta historia. De la restauración que me ha dado la construcción de ese templo acá en mi corazón, que Dios me ayude a perseverar, a seguir adelante. Yo sé que van a haber muchos Zambalat, muchos enemigos, pero debo seguir adelante, pero yo no puedo solo, solamente lo voy a lograr con la ayuda del Padre Celestial. Gracias. Gracias, Edinson. Nelly Maldonado. Para mí, que sea mi guía, así como lo ha sido, como lo fue de Nehemías, fe, confianza y esperanza. Necesito llenarme de confianza, esperanza y fe. Mucha, para no perder el camino. Que sea mi luz, como lo fue con su pueblo. Es necesario para que podamos caminar por el sendero correcto. César Navarez. Sí, pastor, buenas noches, pastor. Creo que algo que me gustaría pedirle a Dios que obre en mi vida después de leer esta historia es primeramente que me ayude a yo mirar mis errores, a yo poder reconocer cuando estoy actuando mal y cuando le he fallado a Dios, cuando voy cuando me puedo desorientar, ¿cierto? Pero también quiero pedirle a Dios que me fortalezca en la fe para que, como le dijo Jesús a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no te falte y puedas ayudar a tus hermanos. Entonces también que como Nehemías yo pueda ayudar a otros a fortalecerse en la fe, pastor. Gracias, César. A ver, Anevis Rodelo. Buenas noches, pastor, bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, muy bien, gracias. Siga. Bueno, sí, pude entrar a la clase, bueno, en estos momentos de pronto no estoy en las mejores situaciones, estoy pues acá en un hospital con mi hermano que está hospitalizado. Y bueno, una de las cosas que me enseñó el libro de Nehemías, pues como ya han dicho unos compañeros, es la perseverancia, tener esa constancia en seguir en la obra del Señor, no importando de pronto las circunstancias o las situaciones que se nos van a presentar, porque circunstancias vamos a tener todos los días, problemas o dificultades, todos vamos a tener pues
mientras que estemos acá. Entonces, es tener esa constancia en que el Señor hace como Él quiere y seguir pues pidiéndole a Él la fe para que la obra de Él se dé conforme a su palabra y a su voluntad. Es lo que puedo aportar. Gracias. Pastor, Fabián. Sí, yo veo que es muy importante, como decían otros hermanos, confiar en la mano protectora de Dios. Pero también yo agregaría tener oración y ayuno, porque eso nos fortalece a nosotros, ¿no? El hecho de orar y ayunar también para que las cosas nos vayan bien a nosotros mismos. Ahí veo es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, a muchas personas, pues el ayuno puede ser una herramienta muy buena para enfocarnos en nuestras oraciones y en nuestra meditación. Y en sí es bueno, es bueno. Pero no queremos dar la impresión, y no estoy diciendo que usted estaba haciéndolo, pero está en el mundo y está en todas partes, la impresión que el ayuno en sí nos fortalece, que nos, que es muy poderoso. No en sí es, nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda a tener más tiempo para la oración y está bien, pero sí, gracias. Magali. Sí, sí, pastor, ya está, tengo hace rato. Bueno, bueno, para mí parecer, o sea, desde mi punto de vista, pues yo creo que ahí la fortaleza que Dios nos, como dice la palabra, dice, separado de mí nada podéis hacer, la confianza que tuvieron ellos y que debemos tener nosotros en la voluntad de Dios, es que porque la voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, agradable, perfecta y no aceptamos a veces su tiempo. Debemos, como decía la hermana, dice, en el tiempo de Dios, esperar en el tiempo de Dios, que nos enseña a tener esa fortaleza y esa fe y confianza a esperar, porque sabemos que de por sí esperar para todos nosotros ya es difícil, pero más aún cuando nosotros esperamos de Dios, ¿qué puedo decir? Pero si tenemos la confianza en que Él es nuestro Salvador, que Él va a hacer la obra, como digo yo, la obra que empezó, Él la va a terminar o la va a perfeccionar. Entonces, vamos a seguir adelante. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Se tomaron de la fe, de la mano de Dios y ellos decidieron seguir. Y así mismo nosotros tenemos que tener la confianza. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y seguir adelante a pesar de la dificultad, de la aflicción. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. Entonces debemos la paciencia, que es una de las, y la confianza y la fe que debemos tener para seguir adelante. Eso me parece a mi pastor. Gracias. Gracias. En el chat tenemos respuestas muy buenas. Dice, yo pido a Dios tener un corazón como el de Nehemías, al que le importaba lo que decía Dios. Ada dice, y esa fue de Jacqueline, Ada dice, yo pido a Dios que me dé fortaleza para vencer el miedo. Livia dice, pedirle a Dios que me ayude a perseverar y a confiar en medio de las adversidades como Nehemías. Jacqueline también dice, también le pidiera fuerza y ser valiente a todas las persecuciones que nos toca vivir por dar la palabra. Gracias. Vamos a seguir. Y al fin de esta clase hablaré un poco acerca del propósito de la Academia de Cristo. Algunos de ustedes han sido de nosotros por mucho tiempo, nos conoce muy bien. Otros de ustedes son muy nuevos, están tomando sus primeros cursos con nosotros. Felicidades.
Nuestro propósito en la Academia de Cristo es la capacitación para cumplir la gran comisión. Sabemos que hay muchas personas quienes no conocen a Cristo como su Salvador y su Redentor. Queremos cambiar eso. Y vemos que la mejor manera para hacer eso es capacitar a otros para hablar la palabra de Dios, para llevar la palabra de Dios a otros. Por eso, por ende, queremos crecer en la palabra de Dios y queremos llevar la palabra de Dios a otros. Por eso tenemos cosas como el método de las 4C para enseñar historias bíblicas a otras personas. Por eso hablamos acerca de grupos sembradores que pueden formar y crecer. Entonces, si ustedes están diciendo, quiero juntar un grupo, quiero empezar un grupo, ¿pueden orientarme? Por supuesto que sí. Hablan con uno de sus profesores, hablan conmigo y podemos darle un poco más información sobre los grupos sembradores, porque queremos que las personas reúnen a personas alrededor de la palabra de Dios, como dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios quiere que estemos juntos. Dios quiere que nos reunamos alrededor de la palabra de Dios y los sacramentos. Y si ustedes están diciendo, deseo unirme a ustedes, me encanta lo que aprendo, me encanta esta doctrina, me encanta la enseñanza, ¿cómo se hace? Pues otra vez, hablan con uno de nosotros y vamos a empezar una conversación acerca de un acuerdo doctrinal, la unidad doctrinal, porque Dios quiere que tengamos sintonía doctrinal. La primera de Corintios 1:10 dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en el mismo sentir y en un mismo parecer. Queremos tener esa sintonía con ustedes también. ¿Algunas preguntas hasta aquí? Nathan. Sí, Edinson. Sí, solamente tengo una pequeña pregunta. El rey Artajerjes es el mismo que se habla en el libro de Ruth. Probablemente que no, porque Ruth vivió mucho antes de David, de hecho, porque David es un descendiente de ella. Listo. Gracias. Ya. Ok. Me equivoqué. No quise decir Ruth, quise decir Esther. Oh, Esther. Oh, Esther. Sí. Tenemos esta diapositiva aquí que nos puede orientar un poco. Ya. Entonces, Listo. Sí. tenemos Esther aquí. Y si seguimos las líneas abajo, es Jerjes. Ya. Y después de Jerjes es Artajerjes. Artajerjes. Listo. Aclarado el asunto. Perfecto. Gracias. Sí. Buena pregunta. Y vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, te doy gracias por este grupo de estudiantes quienes han estado estudiando tu palabra. Yo pido que bendigas su aprendizaje, que les ayudes en su madurez espiritual, que pongas un espíritu doble de sabiduría en sus corazones y
y que fortalezca su fe. Eso pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.